Buenos días, chicas y chicos. Continuando con nuestro viaje por la literatura y posterior, ¿verdad?, al siglo de oro, periodo que abarca el Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo, llamado, ¿verdad?, el siglo de las luces, el Romanticismo. Hoy veremos el realismo. El realismo literario es una corriente que se desarrolla en Europa en la segunda mitad del siglo XIX y se abre paso durante el declive del romanticismo. Está acabando el romanticismo, ¿verdad? Y partimos con el realismo. Esta tendencia viene a alejarse de la fantasía y de la imaginación imperante durante la primera mitad del siglo XIX, con el fin de explicar la realidad social y analizarla. Asimismo, supone un cambio en el lenguaje y el estilo del periodo anterior. La novela se impone en este periodo como la manifestación literaria más destacada y adecuada para observar, reflejar y explicar la realidad social. Eh, el realismo literario surge en Francia, pero pronto se desarrolla en otros países. A continuación, conozcamos todo lo referente a esta tendencia literaria que viene, ¿verdad?, después del romanticismo y rompe con toda o la gran mayoría de las características que eh, veía o sentían los escritores del romanticismo. Vamos a trabajar los antecedentes y el contexto del realismo literario, en el contexto en que se dio este periodo literario. Bueno, antes del realismo se dio el romanticismo, ¿verdad? Que fue un movimiento cultural que tuvo lugar a finales del siglo XVIII en Alemania, Inglaterra y Francia, y después se desarrolló en la primera mitad del siglo XIX en diferentes países occidentales. Eh, esta corriente, ¿verdad?, destacó principalmente por su carácter individualista y por la expresión de la libertad individual a través de las artes, frente a los valores impuestos y los problemas sociales. Ese era el tenor, ¿verdad?, del romanticismo. En cambio, el realismo literario surge en el ocaso del romanticismo, es decir, cuando ya está terminando el romanticismo, y viene a romper la libertad individual, a la cual sustituye la necesidad de explicar y analizar la realidad social del momento. Por otro lado, aparece como consecuencia de un contexto social, político e ideológico concreto. O sea, el periodo literario del realismo, ¿verdad?, tiene que ver con, o nace y a raíz de las problemáticas, ¿verdad?, que estaban ocurriendo en aquella época. Por ejemplo, en la parte social, el descontento de la clase obrera, ¿verdad?, daba lugar a diferentes revoluciones en defensa de los derechos de los trabajadores. Por otro lado, en la parte política, ¿no es cierto?, la burguesía se consolida en el poder y tiende hacia posturas conservadoras para defender y proteger los derechos que habían conseguido hasta el momento. Los gobiernos que se establecen en ese momento también son de carácter tradicionalista. Y la otra situación, lo ideológico, la corriente filosófica del positivismo se en- extiende entre la burguesía, para lo cual no existe otra forma de conocer el mundo que no sea a través del método científico, mediante el estudio empírico de los hechos. Es decir, que si vamos al periodo anterior, ¿verdad? El romanticismo, que fue un periodo que destacó porque era de un carácter individual, porque había libertad, utilizaban mucho el carácter subjetivo, la intuición. eh, en- Se volvió en el periodo del realismo, ¿verdad?, a ser más concretos. Se, se preocuparon, ¿no es cierto?, más de los hechos a través del método científico, es decir, eh, los
ya no tanto a la parte de la imaginación, sino a la parte, ¿no es cierto?, concreta, a lo que resulta de un hecho. Las características del realismo literario, eh, bueno, como toda corriente, ¿verdad? El realismo literario presenta una serie de características eh, que tienen que ver con el contenido, con la forma, que las distinguen de otros periodos. Por ejemplo, la creación literaria, ¿no es cierto?, se basaba en una observación y descripción fidedigna de la realidad, o sea, de la naturaleza. La naturaleza es como es, y así lo plasman los autores en sus obras literarias. Es algo muy parecido a lo que hacen las ciencias experimentales a través de los métodos de observación. No lo utilizaban como una metáfora como en el periodo anterior, ¿verdad? Aquí la naturaleza es lo que es. La crítica social y política, aquí los autores eh, utilizaban, ¿no es cierto?, la crítica social para mostrar los conflictos de la vida cotidiana. Por lo tanto, en sus novelas siempre se hacía una crítica a la sociedad y a la política. ¿Cuál era la razón? Era para contribuir de una u otra forma a la transformación y al cambio social. Eso perseguía. La burguesía, generalmente, la mayoría de los personajes literarios de las obras del realismo, de las novelas realistas, ¿verdad?, pertenecen a esta clase social, a los burgueses. Eh, Sus personajes pueden ser individuales o grupos sociales, pero siempre los utilizaban para denunciar y tratar de reparar los problemas de la vida cotidiana. La novela fue para los escritores realistas el medio más adecuado para plasmar la realidad. La novela realista tenía una estructura lineal y cronológica de los acontecimientos. Usaban el narrador omnisciente que manejaba y conduce la narración. Lo utilizaron el género de la novela. El monólogo interior, aparte del uso del narrador omnisciente, aparecían con más frecuencia en las novelas esta técnica narrativa, a través de la cual se daban a conocer pensamientos íntimos de los personajes. La verosimilitud, eh, aquí no es cierto si el periodo anterior era fantástico, daba, ¿no es cierto?, para la fantasía, acá se da una oposición porque se trata de crear historias creíbles, verosímiles, casi como si fueran un fragmento de la realidad. Y el lenguaje en estas obras tenía que ser claro y conciso. El narrador tenía que presentarnos, ¿cierto?, sus obras con un estilo claro para evitar que hubiese dificultad en la comprensión, que el lector entendiera lo que estaba leyendo. Y los personajes, ¿verdad?, hablaban o utilizaban un lenguaje dependiendo y se adaptaban a su condición social. Por eso que en las novelas realistas aparecen diferentes registros y niveles de lenguaje, o sea, formal, informal, dependiendo la clase social a la que pertenecía, ¿no es cierto?, el personaje.